a los tuétanos, que tu palabra discierna los secretos, las intenciones del corazón, que tu palabra exhorte, que tu palabra edifique, que tu palabra consuele, que tu palabra confronte, que tu palabra levante, que tu palabra conforte, Señor, que tu palabra, Señor, traiga vida. Pon en mí, Señor, una palabra de revelación, una palabra de ciencia, una palabra, Señor, Padre bueno, de sabiduría, una palabra aplicada, Señor, Padre bueno. Y segundo, pido, Señor, que tú abras el corazón de este pueblo, para que al oír tu palabra, Señor, el corazón de tu pueblo arda, que al oír tu palabra, el corazón de tu pueblo, Señor, se estremezca, enternece nuestra vida, Señor, sensibiliza nuestro espíritu y permítenos, Señor, recibir tu palabra con humildad y mansedumbre. Padre, en esta hora yo me despojo de todo lo humano, me despojo, Señor Padre, de toda habilidad, de toda confianza humana, y pido que tu Espíritu Santo fluya a través de mi vida, Señor, en esta hora. Que tu Espíritu Santo fluya, que tu Espíritu Santo, Señor, venga y haga lo que tenga que hacer. Espíritu de Dios, eres bienvenido a este lugar. Puede usted levantar su mano y decirle: Espíritu de Dios, eres bienvenido a este lugar. Habla, habla, Señor. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Padre, obra para honra y gloria de tu santo nombre. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda obra del diablo. Reprendemos toda obra de las tinieblas. Reprendemos toda obra contraria a la tuya. En el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios. Y hoy nos declaramos libres, en victoria, en bendición, en triunfo, dispuestos para escuchar tu palabra. Dígale: Señor, habla mi vida en esta hora, y toda la gloria y toda la honra será para ti, mi Rey. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Démosle un aplauso bien fuerte al Señor, hermano, en esta hora. Aleluya, apláudele y alábale con todo tu corazón. Aleluya, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. El Señor ha motivado mi corazón, hermano, para traer hoy una enseñanza de la palabra del Señor. Y también he sido motivado para ponerle por nombre: el precio de la desobediencia. Amén. El precio de la desobediencia. La desobediencia es uno de los temas más importantes en la Biblia. Amén. Por la desobediencia, Adán y Eva perdieron el paraíso. Y por esa aleluya. Amén. Vuelvo y repito: por la desobediencia, Adán y Eva perdieron el paraíso. Y por esa misma desobediencia, aleluya, esa misma desobediencia condenaron a la humanidad a la muerte y al pecado. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 19: porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Fue por la desobediencia de Adán y de Eva que, hermano, el ser humano fue, hermano, inundado de maldad, de pecado. La desobediencia también generalizada del pueblo de Israel es un referente para que nosotros tomemos escarmiento y hermano, y esa desobediencia sea de lección para nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 10 versículos 6 y 11, Pablo dice que toda la historia del pueblo de Israel, esa historia de desobediencia, esa historia de rebelión, fue escrita y sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Y dice: y estas cosas acontecieron y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que esté firme, mire que no caiga. La desobediencia es una de los temas, vuelvo y repito, más importantes en la palabra del Señor. ¿Y qué es la desobediencia?
Se puede definir como desobediencia a la falta de obediencia y a la resistencia a cumplir con lo que se ordena. Gloria a Dios. También desobediencia alude a la falta de obediencia con respecto a unas normas establecidas, particularmente en el cumplimiento de un trabajo. También dice el diccionario que desobediencia designa a una acción de levantamiento en contra de una autoridad claramente establecida. Y algunos sinónimos de desobediencia son desacato, resistencia, transgresión, insubordinación, rebeldía, indisciplina, sublevación e insumisión. Hablando, hermano, un poquito sobre la desobediencia, encontré una noticia y la voy a leer tal como apareció. El 16 de abril de 1947, en Texas City, en Estados Unidos, Norteamérica, ocurrió una violenta explosión, la cual fue considerada como la más grande que se ha producido, aparte de las explosiones atómicas que se han efectuado. 3 barcos que contenían explosivos volaron por los aires y la población de Texas City fue inundada con flameantes desechos que destruyeron casi todo instantáneamente, especialmente una fábrica de productos químicos valuada en $19 millones y produjo cientos de incendios. Hubo 551 muertos, 3,000 heridos graves y una pérdida total de casi $50 millones por los daños ocasionados en los edificios. Todos estos perjuicios fueron causados por la desobediencia de un marinero que, violando la prohibición expresa de fumar, fumó y arrojó la colilla del cigarrillo sobre alguna cosa inflamable. Entonces se produjo un pequeño incendio que se comunicó a los depósitos de municiones y después vino lo peor, la catástrofe. Todo esto por la desobediencia de un hombre. En la Biblia hay un hombre, hermano, que ilustró en carne propia la lección de la desobediencia. Nunca aprendió a obedecer y esto ocasionó el casi exterminio del pueblo judío. Y con esto me refiero a Saúl, el rey Saúl, al primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido a estudiar la palabra de Dios? Si usted ha venido a eso, abra su Biblia entonces en el libro de Primera de Samuel, capítulo 9. Gloria a Dios. Mientras busca, alabe al Señor. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 9. Aquí empezamos, hermano, y la Biblia por primera vez nos introduce en la biografía de este hombre, Saúl, el primer rey de Israel, la primera persona, hermano, que reinó y que se sentó en un trono en el pueblo judío. Y vamos a leer algunas cosas muy importantes, hermano, en la vida de Saúl. Dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aquí encontramos, hermano, a Saúl. Y vamos a mirar varias características que tenía este hombre. Primero, dice el versículo 2, se llamaba Saúl. La palabra Saúl significa pedido o anhelado. Y dice la Biblia que él era joven. No era una persona mayor, tampoco era un niño, era una persona joven, con todo, hermano, una vida por delante. Y también otra característica que tenía es que era hermoso, físicamente era de buen parecer. La Biblia también da otra característica de Saúl y dice que este hombre era el más alto del pueblo de Israel. Dice que no había otro más hermoso que él y de hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Amén. Era una persona, hermano, que podíamos decir, y algunos
Algunos escritores cristianos lo han llamado un semigigante. Amén. Por eso algunos estudiosos no entienden cómo Saúl le tuvo miedo a Goliat. Dice la Biblia que ellos dos se enfrentaron. Goliat era un gigante, pero Saúl era un semigigante, era una persona alta, corpulenta, físicamente hermosa, joven, con toda la fuerza, con todo el vigor. Y otra característica que tenía Saúl es que era de la tribu de Benjamín. Amén. Hermano, yo le quiero decir algo a usted que le gusta estudiar la palabra de Dios. Cuando en la Biblia se comenta algo, nada es gratuito. Ninguna palabra en la Biblia es gratuita. No es simplemente para llenar un espacio o para satisfacer la curiosidad o el chisme de alguien. Todo lo que la Biblia habla tiene un propósito bien definido. Y la Biblia dice que fueran estas características, también era hijo de Cis, el cual era un hombre muy valeroso. Amén. Pero también, como dije ahorita, una de las características que más me llama la atención es que era de la tribu de Benjamín. Saúl era de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué me llama la atención la idea o la información que nos da la Biblia de que Saúl era de la tribu de Benjamín? Porque si usted va conmigo al libro de Génesis, el capítulo, gloria a Dios, libro de Génesis, el capítulo 49, el versículo del 8 al 11, si usted puede anotar, anote, hermano, para que no nos detengamos mucho en esto. Si usted va al libro de Génesis capítulo 49, del versículo 8 al 11, aquí la Biblia nos está hablando de Jacob, cuando está profetizando por medio del Espíritu Santo a cada uno de las tribus de Israel. Y entonces le dice algo a la tribu de Rubén, luego en el versículo 5 le habla algo inspirado por el Espíritu Santo de Simón y de Simeón y de Leví, y luego en el versículo 8 se refiere a una tribu que es la tribu de Judá. Y en el versículo, hermano, 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador dentro de sus pies, hasta que venga Siloch, y a él se congregarán los pueblos. Por medio del Espíritu Santo, Jacob profetizó que todos los príncipes y todos los gobernantes y todos los legisladores de Israel, hasta que viniera Jesucristo, tendrían que venir y ser originarios de la tribu de Judá. Amén. Mire esto. Unos años atrás, Jacob, cuando estaba bendiciendo a las tribus, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a profetizar y empieza a bendecir a cada tribu. Y la bendición que le corresponde a la tribu de Judá es, le dice Jacob a Judá, le dice: Judá, todos los legisladores van a venir de ti. Todos los legisladores de Israel van a venir de ti hasta que venga el legislador, y lo llama Siloch, que es una referencia al Mesías. Y entonces dice, todos los, ¿cómo se llama esto? Los legisladores, los reyes van a venir de Judá. Pero me llama la atención que vimos ahorita que el primer rey de Israel no pertenecía a la tribu de Judá, sino a la tribu de Benjamín. Y cuando yo pensaba esto, yo decía, ¿será que Dios se equivocó? ¿Será que el Espíritu Santo se equivocó? ¿Cómo es que profetizó que todos los reyes vendrían de Judá y el primer rey de Israel viene de la tribu de Benjamín? A ver, y pensando sobre esto, hermano, y orando y pidiéndole al Señor que me ayudara a entender, hermano, comprendí algo, me metí un poquito en el cuerpo o en la mente de Saúl. La Biblia dice que él era de la tribu de Benjamín. Seguramente él conocía la profecía, seguramente él conocía lo que ya estaba dicho, y posiblemente él era una persona que podía soñar con todo menos con el rey. ¿Sí me hago entender con esto? Saúl venía de una familia valerosa, de una familia rica. Dice la Biblia que su padre era valeroso.
Amén. Y cuando habla de valeroso, no solamente era una persona de grandes principios, sino que tenía grandes riquezas. Era una persona, Saúl era una persona que se proyectaba, hermano, en grandes empresas, en grandes negocios, en grandes tierras. Pero nunca por su mente se le atravesó pensar en el reino o tan siquiera llegar a ocupar un lugar de prestigio, de autoridad o de gobierno en medio del pueblo de Dios. Él todo pensó, menos en el reino, menos en ejercer posición de autoridad o de grandeza. Ahora, me llama la atención que la Biblia dice que él era de la tribu de Benjamín. Y cuando nosotros hacemos un recorrido por la historia bíblica, en el libro de Jueces, encontramos algo bien característico también de la tribu de Benjamín. Vaya conmigo por favor al libro de Jueces, vuelvo y repito, si lo está anotando, anótelo para que lo estudie en su casa. En el libro de Jueces, el capítulo 19, el capítulo 20, encontramos algo. Sucedió algo terrible en la tribu de Benjamín. Amén. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia que en la tribu de Benjamín, si usted va conmigo a Jueces capítulo 19, versículo 22, dice que en la tribu de Benjamín habían unos hombres perversos. La tribu de Benjamín estaba compuesta por gente perversa. ¿Y qué hicieron estos hombres perversos? Para resumirle la historia, la Biblia dice que ellos llegaron a cierta casa y en la que había hospedado un levita. Y la Biblia dice que aquellos hombres perversos de Benjamín, hermano, intentaron tumbar la casa y aún la puerta para acceder sexualmente al levita. Eran hombres homosexuales, eran personas, hermano, como en términos bíblicos, que se echaban con varones, hombres que habían perdido, hermano, su instinto natural y estaban totalmente desviados, contrarios a la palabra de Dios. Sucedió que debido a aquello, hermano, unas mujeres fueron violadas y fue tal la violación, aquellas mujeres, que fueron asesinadas. Y todo el pueblo de Israel se juntó en una, dice la Biblia, para vengar y hacer justicia por la muerte de aquellas mujeres. Hermano, que por aquel acontecimiento que había ocurrido en medio de la tribu de Benjamín. Y dice la Biblia en el capítulo 20 que todo el pueblo de Israel, hermano, se juntaron y dijeron, bueno, fueron a la tribu de Benjamín y le dijeron, danos acá a los hombres perversos. Danos aquí a aquellos que cometieron tal vileza, aquellos que son homosexuales y que como no pudieron acceder a sus pasiones, violaron a dos mujeres y a una de ellas la mataron. Y entonces todo el pueblo exigía que se le entregasen a aquellos dos hombres o aquellos hombres perversos. ¿Y qué hizo la tribu de Benjamín? La tribu de Benjamín, dice la Biblia, que los protegió. Amén. Dice la Biblia que la tribu de Benjamín los guardó. Y dijo, no, nosotros no vamos a entregar a esos hombres, nosotros no vamos a entregar a esas personas. Y entonces dice la Biblia, escuche bien, que todo el pueblo de Israel se alzó en armas y fue y atacó a la tribu de Benjamín. ¿Para qué? Para derribar, hermano, y matar, y la idea era cancelar y anular de la tierra a aquellos hombres perversos. Y por cuanto la tribu de Benjamín los habían, protegido y dado cobertura, ellos también fueron casi que exterminados. Y la tribu de Benjamín casi que fue extinguida. Luego, cuando terminó, hermano, la guerra, dice la Biblia que solo como unos 600 hombres de la tribu de Benjamín quedaron. Y la Biblia dice que aquellos clamaron y dijeron, ¿y ahora cómo vamos a hacer para que la tribu pues vuelva a resurgir? ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que, hermano, ellos tomaron mujeres mediante el secuestro. Y aquellos hombres empezaron de nuevo aquella tribu de Benjamín, pero ¿cómo la empezaron? Tomando mujeres, no bajo la voluntad de Dios, sino bajo sus propios apetitos, bajo su propio gusto y por medios, hermano, ilegales, mediante el secuestro. Usted puede leerlo. Y la Biblia dice que aquella tribu empezó a surgir, aquella tribu empezó a levantarse, aquella tribu empezó a coger fuerza, y cuando ya estaba teniendo fuerza, de ahí fue cuando salió Saúl. Le quise comentar el contexto histórico de Saúl. Saúl no provenía de una casta de sacerdotes, no venía, hermano, de una gente santa, valerosa. La ascendencia de Saúl era una ascendencia, hermano, homosexual, que bíblicamente se le llaman perversos, hombres sin Dios, que no tenían temor de Dios.
Saúl en su mente no visualizaba nunca el trono, pero Dios, hermano, lo llamó. Dios de una u otra manera lo escogió. Dios de una u otra manera lo apartó. Gloria al Señor. Y yo quiero, hermano, que usted y yo entendamos que de una u otra manera usted y yo somos tipo de Saúl. Porque si vamos a ser bíblicamente exactos, usted y yo nunca podríamos pensar con la salvación de nuestra alma. Bíblicamente, la salvación en el plan original de Dios era para los judíos. Nosotros somos gentiles, gente, hermano, que según ellos también estábamos puestos a un lado. Amén. Nuestra ascendencia, nuestra familia son personas, hermano, con todo respeto, perversas por el pecado, por la maldad, por el descarrío y por la traición y desobediencia a Dios. No éramos personas que tuviésemos una ascendencia poderosa. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir: mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo fueron pastores, sacerdotes de Dios. Muy pocos podemos decir que gracias a Dios pudimos nacer en el Evangelio. Antes tenemos que aceptar que nosotros somos gentiles. Amén. Y somos personas que provenimos de gente pecadora, de gente que vivió sin la ley de Dios. Pero sin embargo, nosotros como Saúl también fuimos escogidos contra toda lógica humana. Vuelvo y repito, hermano, bíblicamente la salvación era únicamente para los judíos. Los gentiles no tenían posibilidad de salvación. En usted y en mí y en ningún gentil estaba la mentalidad, ni siquiera el sueño de ser salvo. Hermano, yo no sé si usted ha entendido esto. Estamos en la iglesia no por una religión, no para cumplirle a un pastor, no porque mala suerte me metí en esta iglesia y ahora me toca cumplir con ciertos ritos. Estamos aquí es porque Dios en su misericordia nos dio la salvación, aunque no estaba escrito que la salvación fuese para nosotros. Si no hubiese sido por Jesucristo, usted y yo no tendríamos ni siquiera la más remota posibilidad de ser salvos. No tendríamos ni la más pequeña garantía y esperanza de poder, hermano, soñar con el cielo. Éramos gentiles, pecadores, hijos por naturaleza, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Proveníamos de familias pecadoras, traidoras, aborrecedoras de Dios, aborrecedoras del bien. No teníamos posibilidad en la lógica humana de obtener salvación. Pero un día, vuelvo y repito, el Señor Jesús se apareció en nuestro camino. Y como Saúl, que dice la Biblia que en algún momento, buscando unas asnas, buscando cosas materiales, vino la palabra de Dios y lo escogió por rey y lo sacó, hermano, de ser un cualquiera y lo puso como rey del pueblo de Dios. Algún día nosotros también, buscando algo, buscando solución para nuestro hogar, buscando solución para nuestra salud, buscando solución para algo, el Cristo apareció, el Cristo de la gloria apareció en nuestro camino, hermano, y nos sacó del anonimato, de la invisibilidad, y hoy nos hizo reyes y sacerdotes, pueblo de Dios, pueblo adquirido por Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted y yo somos ese Saúl. Saúl es tipo de nosotros. En la lógica no había forma para que Saúl fuese rey. Como en la lógica, usted y yo no tendríamos por qué ser salvos. Pero gracias a la bendita y exuberante misericordia de Dios, hoy podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, gracias porque soy salvo, gracias porque soy propiedad tuya. ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta hora y decirle: gracias, gracias Señor por tu misericordia para con mi vida? El apóstol Pablo, refiriéndose un poquito a esto, dice que nosotros no éramos parte del olivo original y que usted y yo fuimos injertados contra naturaleza en el olivo, para que a través de ese acto divino usted y yo pudiésemos ser salvos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice: nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Amén. Hay gente en la iglesia que no ha entendido bien la parte de la salvación. Y hay algunos que piensan
que esto de ser salvo o de estar en una iglesia es una cuestión como tan normal. Pero hermano, yo le quiero hacer entender esto. Si no hubiese sido porque Cristo vino al mundo y apareció en nuestro camino, usted y yo irremediablemente estaríamos predestinados al infierno. Amén. Ninguna de las cosas que usted y yo hubiésemos hecho hubiesen, hermano, otorgado en manera alguna beneficios para nuestra salvación. Porque el Señor dice en el libro de Jeremías: vuestras justicias delante de mí son como trapos de inmundicias. Es decir, tus mejores obras, mis mejores obras, no añaden justicia a Dios. Son como trapos de inmundicia. Y para ilustrarle un poco qué es un trapo de inmundicia, se lo voy a ilustrar de esta manera. Es como un papel higiénico ya usado. ¿Para qué sirve en el mundo un papel higiénico usado? Para nada. Y para Dios, nuestras mejores acciones en pro de la salvación son como eso, como nada, no otorgan nada. Por eso la gracia, hermano, de Dios vino hacia nosotros por medio de Jesucristo, y hoy podemos decir que somos salvos. Entendemos, hermano, que la salvación es por gracia y que es un regalo inmerecido de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Dele un aplauso a Dios bien fuerte, hermano. Aleluya. Saúl fue sacado del anonimato. Amén. Y contra toda lógica fue puesto en el trono. Gloria a Dios. Y hermano, y Saúl lo reconocía. Si usted va conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 21. Mire lo que dice Saúl. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín? ¿Sí lo ven? De las más pequeñas de las tribus de Israel. Benjamín era la tribu más pequeña, por cuanto hace unos años atrás el pueblo de Israel casi la acaba, casi la extermina debido al pecado. Y sigue diciendo: y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Por qué? Porque aquí el profeta Samuel le dijo: ¿para quién es lo más preciado que hay en Israel sino para ti? ¿Para quién es lo más preciado el trono, la grandeza y la fama sino para ti? Y entonces Saúl, al escuchar todo eso, dijo: no, oiga, yo pertenezco a Benjamín. Yo no pertenezco a Judá, yo pertenezco a Benjamín. Y mi familia, y el Benjamín es la tribu más pequeña. Y dentro de la tribu más pequeña, mi familia es la más pequeña. Gloria. Eso no fue unas palabras falsas de humildad, eso era verdad. Esas palabras que Saúl estaba diciendo, estaba queriendo decir es: no, Saúl, de alguna manera me parece que te equivocaste. Yo no cumplo con ninguno de los requisitos para ser rey. Como vuelvo y repito, ninguno de nosotros cumplíamos con los requisitos para ser salvo. Pero la misericordia de Dios es así. Yo no me voy a poner a explicar por qué Dios escogió a Saúl. Eso solo está en la mente y en el corazón de Dios. Como tampoco puedo explicar por qué Dios te escogió a ti. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Póngase a pensar, hermano. Hay gente mejor que usted y gente mejor que yo. ¿Y por qué Dios nos escogió a nosotros? No sabemos. Eso es gracias a su misericordia. ¿Por qué de su familia usted es el único que es salvo? No sabemos, es la misericordia de Dios. Dios te escogió, no por nada, no por ninguna lógica humana, sino porque así es el punto. Un Dios que le fascina mostrarse con cosas grandes y únicas. Y Saúl lo reconoció, dijo: no, es que esto es imposible. Amén. Y bueno, siguió la historia, amén, de Saúl. Y la Biblia dice que Saúl estaba ahí con Samuel. Y vamos al libro de Primera de Samuel 10. Gloria a Dios. Entonces, tomando Samuel, no solo lo puso como rey,
sino que tomando una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? No solo fue llamado al reinado, amén, sino que fue ungido. Tú y yo también hemos sido ungidos. Amén. Y hemos sido besados, es decir, hemos sido allegados a la familia, incorporados a la familia de Dios. Pero hay una cuestión, hermano, que es bien importante, que hasta ahí todo es bonito. El Señor nos sacó del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña, hizo grandes cosas, puso un nombre nuevo, puso un anillo nuevo, vestiduras nuevas, nos ha besado, nos ha tratado como hijos cuando antes éramos hijos por naturaleza de desobediencia. Pero hay una cuestión, esa salvación, eso que Dios nos ha dado, ha sido gratuito. El que Dios haya puesto a Saúl por rey, eso fue gratuito. Saúl no tuvo que haber hecho nada, pero después de ahí en adelante tenía que ser obediente. Él no tuvo que hacer nada para ser puesto por rey, pero si quería mantenerse siendo rey, tenía que obedecer, porque contra toda lógica fue puesto como rey. Debía obedecer para seguir manteniéndose como rey. Usted y yo contra toda lógica fuimos salvos. Para mantener la salvación se nos exige obediencia. Hermanos y amigos míos, el cristianismo no es por sentimientos. Hay gente que dice: hermano, es que yo no oro porque no siento. Le tengo una mala noticia: el cristianismo no es por sentimientos, es por obediencia. Es que no siento ayunar, es que no siento diezmar, es que no siento vestirme como dice la palabra, es que no siento dejar tal pecado, es que no siento hacer tal cosa, es que no siento esto. Amigo mío, el evangelio es obediencia. Porque contra toda lógica tú has sido salvo. Contra toda lógica tú eres hijo de Dios. Antes no eras hijo de Dios, no hiciste nada y Dios te salvó y te puso por rey, por hijo de Él. Se te exige obediencia si quieres mantenerte en esa posición. Se te exige fidelidad. Los que dicen que la salvación se obtiene por gracia y que no se pierde, están engañando al pueblo, y eso es una mentira del diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque, hermano, vuelvo y repito, usted y yo contra toda lógica fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Para mantenernos ahí se nos exige obediencia. Hay gente que dice: hermano, es que yo no obedezco porque no entiendo. Pues yo te digo, obedece para que puedas entender. A Dios primero se obedece y después se entiende, no al revés. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios grande. Dice la Biblia que Él es tan grande que ni los cielos contienen su gloria. Y el firmamento no puede sostener la grandeza de Dios. ¿Cómo pretendemos nosotros, con nuestra mente limitada, primero entender a Dios para luego obedecerlo? No es así, es al revés. Primero obedece y luego entenderás. Primero obedece, así no entiendas, que después comprenderás. No pretendas primero entender, porque vas a invertir toda la vida intentando entender. Y vas a terminar tu vida sin entender y por lo tanto sin obedecer. Y serás eliminado. Levante su mano y dígale: Señor, ayúdame a obedecerte aunque no entienda. Oh, gloria a Dios. Dígale: Señor, ayúdame, Señor, a obedecer. Ayúdame, Señor, a obedecer. Yo quiero obedecer así no entienda. Tú no eres un Dios que necesita ser de alguna manera entendido. Tú eres un Dios que necesita ser obedecido. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Luego que Saúl fue ungido, me llama la atención que el versículo 2, Samuel le dice y le da una serie, o le profetiza
le adelanta ciertos sucesos que van a acontecer. Primera de Samuel capítulo 10 verso 2 dice: hoy, después de que te hayas apartado de mí, aquí está hablando el profeta Samuel al rey, al nuevo rey Saúl, dice: hallarás 2 hombres junto al campo de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que has ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Segunda señal: y luego que salgas de allí y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, tercer señal: llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, arpa y flauta, y ellos profetizando. Y entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando estas señales hayan sucedido, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás, dice el verso 8, delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. 4 cosas le dijo Samuel. La primera es que cuando Saúl se apartara de Samuel, se iba a encontrar un hombre que le iba a dar razones de las asnas que estaba buscando. La segunda es que se iba a encontrar con 3 hombres que llevaban ofrendas a Dios en Betel. La tercera es que después se iba a encontrar con unos profetas, y que el Espíritu de Dios iba a descender sobre él, y que él iba a ser mudado en otro hombre, y que iba a profetizar como ellos. Y lo cuarto es: cuando desciendas a Gilgal, espérame 7 días para ofrecer un sacrificio allá. 4 cosas le dijo Samuel a Saúl. Y la Biblia dice en el versículo 9: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Es decir, Saúl empezó bien su ministerio. Aquí encontramos una obediencia emocional. ¿Por qué? Porque Saúl era un hombre que empezó obediente, pero era una obediencia que era emocional, porque estaba empezando, porque había un proyecto nuevo. Este Saúl estaba obedeciendo como aquel estudiante cuando inicia año y está estrenando cuaderno. ¿Cómo escribe el estudiante cuando está estrenando cuaderno? Hermoso, una letra perfecta, los títulos en rojo, lo otro en azul o en negro, y todo es ordenadito. Pero después de un mes, ¿cómo está la letra de aquel estudiante? ¿Verdad? Cuando el olor del cuaderno todavía es a nuevo, hermano, lo guarda, y el estudiante lo ve, lo organiza bien, y le place abrir ese cuaderno. Pero después de unas semanas, cuando el olor a nuevo se fue, ya no quiere ni mirar esos cuadernos. Cuando estamos iniciando un proyecto, un negocio, cuando algo, se le ponen todo el deseo, todas las ganas. Y Saúl estaba empezando aquel proyecto. Era el rey, y Samuel le dijo: ve allí, ve a aquella montaña, luego sube a aquella otra montaña, y allí te encontrarás. Y Samuel lo hizo todo. No se le hizo difícil obedecer, porque era una obediencia emocional. Era una cuestión, él estaba emocionado. ¿Cómo así que soy rey? Por Dios, yo venía buscando unas asnas y ahora me voy con una corona. No, qué maravilla, Dios es bueno, Dios es fiel, qué bendición.
Y entonces se fue para donde el profeta le dijo, y allá le dieron razón. Y él dijo, oh, qué bendición, esto es verdad. Luego descendió y encontró unos hombres que le dieron pan, le dieron de beber. Ay, qué bendición. Y luego se fue para el otro culto, y allá estaban los otros ya danzando en el espíritu. Y él dijo, no, esto de ser llamado por Dios es una bendición. ¡Qué culto! Y dice la Biblia que el Espíritu descendió sobre él y danzó y profetizó y tremendo. Amén. Y hasta salió un dicho de ese culto: Saúl entre los profetas. Amén. No, y este hombre yo me imagino al otro día tremendo. Y mientras era fiel, hermano, era fiel, tenía dos características que a mí me llaman la atención. En el capítulo 14, versículo 14 al 16, la Biblia dice que era una persona prudente para hablar. No hablaba todo lo que sabía. Era una persona medida en su lenguaje. Y otra característica que tenía Saúl, versículo 26, dice, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba. Miremos este puntico. ¿Se acuerdan de lo que les dije ahorita de la historia de cuando el pueblo de Israel casi extermina a la tribu de Benjamín? Si usted estudia en su casa, eso sucedió en la ciudad de Gaba. Y Saúl vivía allá. Problemita, puntico negro en la vida de Saúl. Él vivía allá y se fue a su casa. Y dice la Biblia, como él era obediente, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Él, mientras era obediente, no tenía que convidar a nadie para que estuviese con él. El Espíritu Santo mismo le ponía a las personas y le decía, usted váyase con él, váyase con él. Y el Espíritu Santo le estaba uniendo las personas que eran. Y él llegó a Gaba, y dice la Biblia que allí algunos hombres perversos, los mismos hombres perversos que habían antes, se burlaron de él y le tuvieron en poco, mas él disimuló. Amén. Y él siguió, hermano, con su función como rey. Luego en el capítulo 11 encontramos que Saúl se enfrenta a los amonitas y los derrota. Luego en el capítulo 12 encontramos que Samuel da un discurso. Y en Primera de Samuel capítulo 13, vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 13, encontramos algo bien poderoso. Había ya reinado Saúl, ¿cuánto? 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, es decir, ¿cuánto tiempo había pasado ya de reinado? 2 años. Había pasado 2 años desde aquel momento en que Samuel lo había ungido. Vuelvo y repito, fueron 4 las señales, órdenes que Samuel le dio. Primero, te encontrarás, sube a tal lugar y te encontrarás con alguien que te irá sobre las asnas. Segundo, desciende y te encontrarás a alguien que te dará un pan. Tercero, ve a tal lugar y te encontrarás a unos profetas y serás ungido. Y luego desciende a Gilgal y allá espera 7 días. Las 3 primeras se cumplieron a la perfección. Faltaba la 4ª y ya habían pasado 2 años desde que Samuel le dijo eso. Y Saúl no había descendido a Gilgal. Amén. Entonces dice la Biblia, hermano, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, se escondieron en cuevas. Gloria al Señor. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Estoy hablando de que Samuel le dijo a Saúl, espérame en Gilgal. Cuando llegues a Gilgal, espérame 7 días. Desde la orden hasta el momento pasan 2 años. Y Saúl todavía recuerda aquella orden. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz.
y ofreció el holocausto. Y cuando él se acercaba, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl dijo: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo: locamente has hecho. Mire esto. Desde que Samuel le dio la orden hasta ese momento, 2 años, y Saúl permanecía firme en la palabra, obedeciendo. Pero llegó una situación en la que tenía que enfrentarse a los filisteos, y el pueblo que le estaba apoyando a Saúl ya empezaba a desertarse, ya empezaba a irse, ya empezaba a desmotivarse. ¿Por qué? Porque Saúl llevaba 7 días ya llevaba 7 días en Gilgal y ni atacaba ni se devolvía, y el pueblo decía: al fin, ¿qué vinimos a hacer acá? Y Saúl, dice la Biblia, que habiendo esperado 2 años y 7 días, no aguantó el último momento y se dejó presionar. Aquí encontramos la desobediencia por presión. La desobediencia, así sea por presión, es desobediencia, y Dios no la aprueba. Saúl se dejó presionar por el momento, se dejó presionar por las circunstancias, y su mente le decía: tienes que salir a la guerra, mañana tienes que ir a la guerra, porque si no sales a la guerra, seguramente ellos, los filisteos, sí vendrán a ti en guerra. Y entonces él se puso a pensar y dijo: oiga, pero qué, ya la guerra está encima y yo no he implorado el favor de Jehová. Y dice la Biblia que se esforzó. Qué tremendo que hay gente que se esfuerza por desobedecer, que hace tremendos sacrificios para desobedecer. Amén. ¿Se acuerdan cuál es el título de esta enseñanza? ¿Cómo es el título de la enseñanza? El precio de la desobediencia. Y ahorita vamos a ver cuál fue el precio de esa desobediencia. Porque aquí ya empezamos a mirar ciertas consecuencias de la desobediencia. Aquí Samuel le dijo: por cuanto desobedeciste, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, porque él hubiese ordenado, que él te ordenó, pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esa desobediencia lo eliminó del trono, lo quitó como rey. Amén. Después de esa desobediencia pasaron muchas cosas, hermano. Hay mucho para hablar acá, pero no tengo tiempo. Esta desobediencia hizo que en Israel se perdiesen armas para batallar. Si usted va a 1 Samuel capítulo 13, versículo 20 al 23, va a encontrar que en Israel no había una sola arma para pelear, porque nadie que esté en desobediencia a Dios tiene armas para batallar en esta vida cristiana. Cuando tú y yo somos desobedientes, nuestras armas espirituales se vuelven ineficientes, inactivas, carecen de poder. Cuando tú y yo estamos en desobediencia, la oración no tiene poder, el ayuno no tiene poder, nada tiene poder. La obediencia activa el poder de nuestras armas espirituales. Por eso es que la obediencia es lo más importante en el cristiano. Hay gente que ora mucho, pero es desobediente. Esa oración no pasa de las telarañas del cielo. Es preferible que seas obediente, y al ser obediente orarás. Sabe, hermano, que Dios no está buscando oradores, Dios no está buscando cantores, Dios no está buscando músicos ni pastores. Dios está buscando, entre otras cosas, hermano, gente que sea obediente a Él y a su palabra. Porque una persona obediente ora, mientras que una persona puede que ore sin ser obediente. Por ejemplo, la Biblia nos dice que nosotros los hombres debemos de tratar a las mujeres como vasos más frágiles, ¿verdad? Y si usted y yo como hombres no obedecemos eso, Dios no oye nuestra oración.
porque estamos en desobediencia a la palabra. Hay gente, hermano, que tiene rencillas entre hermanos, entre la misma familia. Hay gente que no se traga al pastor. Hay gente que no, hermano, se traga a la pastora, que habla de los líderes, que hablan de la obra. Hermanos, que cuando están aquí en público se muestran de una manera obediente, pero cuando están en casa escuchan música mundana, ven cosas que a Dios le desagrada. Hablan, hermano, ponen su lengua contra el cielo y recorren la tierra. Amén. No viven en obediencia a la palabra de Dios. Chismosean, murmuran, odian, detestan. En su mente asesinan. Con sus palabras denigran de Dios, de su obra, de los siervos, de la familia de Dios. Y luego vienen en ayuno. Y luego vienen en oración. Y luego después del tiempo dicen: hermano, ¿por qué será que Dios no me responde? Yo te digo, porque estás en desobediencia. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hay dos combinaciones. Es una oración eficaz hecha por un justo, es decir, por un obediente. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano y seguir alabando a Dios? Iglesia de Cristo, lo que Dios está buscando es gente fiel, gente obediente a su palabra. Aleluya. Dios no se deja impresionar por las cosas externas que tú y yo hagamos. Dios no se deja impresionar por lo que aparentemos. Dios examina nuestro corazón y prueba a ver si hay obediencia. Jóvenes que están en este lugar, ustedes no piensen que agradan a Dios simplemente por venir a un culto. Yo puedo sonar fuerte, duro. Así es el mensaje que Dios me da. Pero yo le digo a los jóvenes aquí en Sogamoso y en cualquier parte donde el Señor me permite ir: jóvenes, algunos padres de familia, algunos pastores dicen: ay, menos mal sigue en la iglesia. Gracias a Dios no se ha ido al mundo. ¿Verdad? Ahí se fueron los amenes, hermano. Y yo digo: ¿y qué ganamos con estar en la iglesia? En desobediencia en la misma iglesia. ¿Qué ganamos, joven? ¿Usted qué gana? Hermano, ¿usted qué gana estar en la iglesia en desobediencia? Simplemente de manera hipócrita actuando, ganándose el favor de los hombres cuando Dios ya nos ha reprobado. Lo que Dios busca es obediencia en el secreto. Lo que Dios quiere, hermanito y hermanita, usted que me escucha, que puede llevar 20, 30 años, se lo digo con todo respeto, eso a Dios no lo mueve. Usted pudo haber pasado por 30,000 pastores, pero si eres desobediente, eres desaprobado delante de Dios. Dios está esperando es una iglesia obediente, fiel. Alguien, hermano, que se rinda ante Él y le diga: Señor, tú quieres que haga tal cosa, lo hago, punto. Si alguien me apoya, bien, y si no me apoya, igual voy a ser obediente, voy a ser fiel. Oh, gloria a Dios. Dios está esperando gente así. Aleluya. Jóvenes de Boston, Dios está buscando entre ustedes gente fiel. Oh, gloria a Dios. Gente que sea obediente a su palabra. ¿Qué ganáis? ¿Qué ganáis con aparentar cosas cuando en el secreto, allá en la pieza, en el cuarto, ¿verdad? ¿Qué gana usted, hermano y hermana? Hermana, con un pelo largo, con una falda larga, cuando tú sabes que eres desobediente. Gloria a Dios. Dios está buscando fidelidad y obediencia.
Dios prefiere cristianos menos bullosos y más obedientes. ¿Sabía usted eso? Dios está buscando gente menos visible y más obediente. Dios está buscando menos espuma y más peso. Dios está buscando gente de menos hablar y de más hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Yo siento que Dios está en este lugar, mi hermano. ¿Lo puede sentir usted también ahí? Levante su mano y dígale: Señor, ayúdame. Tú estás buscando gente. Tú estás buscando gente de peso, mi rey. Habrá aquí algún joven que en esta hora la palabra le esté hablando. Alguien que en este momento la palabra le hable y reconozca que lo que necesita usted no es otra cosa sino obediencia. Aleluya. Ay, aquí me leía más sueme. Y por eso muchos ya no tienen armas espirituales. Por eso muchos cuando van, hermano, al hogar, ya no tienen gracia de Dios, ya no tienen autoridad de Dios, ya no tienen una palabra, ya no tienen una sabiduría para hablar de Dios en la vida, ya no tienen armas espirituales para combatir contra el diablo, contra los demonios. Y todo es ¿por qué? Porque la desobediencia te ha robado las armas, así como a Saúl. La Biblia dice que los enemigos estaban ahí y debido a la desobediencia nadie en Israel tenía ni un as, ni una espada, ni nada, nadie tenía nada. Y todo era por la desobediencia de Saúl. Nadie podía luchar, nadie podía batallar, no había armas, no había estrategia, no había visión, no había victoria, no había nada, y todo era por la desobediencia. Oh, gloria a Dios. ¿Qué prefieres tú? ¿Vivir una vida en derrota haciendo lo que se te antoja? ¿O vivir y experimentar una vida en victoria, sumiso a la voluntad y en obediencia a la palabra de Dios? ¿Por qué muchas vidas cristianas hoy están arruinadas? ¿Por qué el diablo se ha empoderado de muchos hogares? ¿Por qué hay jóvenes que ya piensan más en el mundo que en las cosas de Dios? ¿Por qué hoy en día la iglesia está fría? ¿Por qué hoy en día los liderazgos están fríos, carentes de fuego, carentes de Dios, carentes de palabra, carentes de inspiración? Porque aunque son personas que Dios los ha llamado a ser reyes, son desobedientes. No obedecen, sacan excusas, sacan razones, su carne los maneja. Oh, gloria a Dios. Y por eso algunos, en estos días me llegó un correo: pastor, ¿yo qué hago? ¿Qué puedo decirle a los jóvenes? ¿Qué puedo enseñarle a los jóvenes? Dígame alguna lección. ¿Cómo hago para llamarles la atención? No, los jóvenes no necesitan fogata, los jóvenes no necesitan fútbol, los jóvenes no necesitan deporte. ¿Sabe qué es lo que los jóvenes necesitan? Un líder, unos líderes llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios, gente que sea fiel, que sea obediente, para que inspiren, para que traigan a Dios. ¿Por qué muchos líderes, hermanos, convocan la gente a un ayuno y no viene nadie? Examina tu vida y verás que hay desobediencia. Hay desobediencia a Dios. Cuando somos desobedientes se pierden las armas. Las armas espirituales carecen de valor. Aleluya. Y mire, cuando somos desobedientes, vaya conmigo al libro de 1 Samuel capítulo 14, versículo 52. Mirará usted esto. 1 Samuel 14, 52. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Ya era un desobediente. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Ya no era el Espíritu Santo, ya era él. ¿Sí me hago entender con esto? Cuando él era obediente, el Espíritu Santo tocaba los corazones de los guerreros y se le unían a Saúl. Cuando él era obediente.
Oh hermano, porque es que cuando el Espíritu Santo, cuando hay una persona obediente, el Espíritu Santo fluye. Pero Saúl cayó en desobediencia y se le encarnizó la guerra contra los filisteos. Y dice la Biblia, y a él ya le tocó empezar a mirar a ver quién era bueno para la guerra, y lo traía a él. Ya no era el Espíritu Santo el que lo traía, era él mismo el que con estrategias, con convocatorias, con llamados humanos, con promesas, posiciones y aún hasta con plata, le tocaba hacer que la gente no se fuera de su lado. Aleluya. Símbolo. Todo esto, consecuencia de la desobediencia. Pero ya voy a ir terminando, hermano. Esto va para mucho más, pero voy a ir terminando por amor de muchos de vosotros. Primera de Samuel capítulo 15 dice después. A mí llama la atención esa palabra después. Ya Saúl había fallado, había desobedecido, y aquí encontramos un después. Es decir, como vamos a darle otra oportunidad a ver qué sucede. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento. Mire lo que le dice Samuel a Saúl: por favor, Saúl, escúcheme. Así como yo le digo a usted, está atento, por favor, no se me distraiga. Esté atento. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire, la orden de Dios fue clara: arrase con todo, ¿verdad? Arrase con todo, extermine a todo, no tengas piedad. Muy bien. Saúl entonces convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya. Amén. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Yo sé que todos han leído y saben esta historia, ¿verdad? ¿Qué hizo Saúl cuando fue allá? La orden era clara: acabe con todo, no tengas piedad, destrúyelo todo. Dice la Biblia que él fue con ánimo y destruyó todo, pero cogió a Agag, rey de Amalek, y muy probablemente con Agag también cogió a su familia. Y luego llegó y se le presentó Saúl ante Samuel. Y Samuel le dijo: ¿qué es ese bramido de ovejas que escucho? Y Saúl dice: es que el pueblo tuvo piedad de los de Amalek y trajo a Agag y trajo a estos animales. Y entonces ahí el profeta Samuel le dice que es destronado y que también es desechado como persona, y desde ahí en adelante un espíritu malo de parte de Jehová vino para atormentar a Saúl. Pero yo les dije que el título del mensaje es el precio de la desobediencia. Un día estudiando me asombré con algo: el precio de la desobediencia. Saúl lo vivió, fue destronado como rey, fue destronado y fue desechado como persona, quedó endemoniado y a lo último le tocó suicidarse. No pudo con eso. Pero el precio de la desobediencia, de esta desobediencia, lo vemos en el libro de Esther. Vaya conmigo al libro de Esther. En el libro de Esther encontramos 3 personajes bien importantes. El primero es un hombre que se llama Mardoqueo. Si usted va conmigo al libro de Esther capítulo 2, versículo 5, dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era
Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Hermano, Saúl murió él mismo, se autoinfligió la muerte, se suicidó. Pasaron siglos después de esa desobediencia, de no haber matado a todo Amalek. Hermano, y pasaron siglos, hasta que después, siglos después, en Persia, ya el pueblo judío estaba siendo esclavo por los persas. Y se levantó un hombre allí que se llamaba Mardoqueo, que provenía de la tribu de Benjamín, es decir, de la descendencia de Saúl. Mardoqueo era de la descendencia de Saúl, porque dice que era hijo de Cis, que es el padre de Saúl. Mardoqueo provenía de la descendencia de Saúl. Amén. Y yo creo que Mardoqueo estaba allí, triste por la condición del pueblo, por la condición de su familia, pero de una u otra manera estable. Mardoqueo, descendiente de Saúl, estaba ahí. Bueno, hasta que aparece capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo. ¿Sabe usted qué significa Agageo? Hijo de Agag. Amén. Siglos después, y en tierras ajenas, un descendiente de Saúl se encuentra con un descendiente del rey Agag. ¿Y qué pasó? Yo creo que usted conoce la historia. Amán, Agageo, utilizado por el mismo infierno, casi que logra destruir por completo al pueblo judío. El pueblo judío estuvo a puertas, a milímetros de ser destruido por un Agageo, es decir, por un descendiente del rey Agag, que Saúl no quiso matar en desobediencia directa a la palabra de Dios. Saúl experimentó en carne viva el precio de la desobediencia, pero después su descendencia, después sus hijos, sus nietos y toda su familia estuvo al borde de la extinción por la desobediencia de un hombre. No tengo tiempo, hermano, para extenderme en esto. Usted en su casa lo puede estudiar. Ese es el precio de la desobediencia. ¿Cuántos ministerios se han venido abajo por la desobediencia? ¿Cuántos hogares se han venido al suelo por la desobediencia? Necesitamos aprender la obediencia. Hermano, la obediencia es algo tan hermoso que le voy a decir esto y con esto termino. La Biblia dice que Dios todo lo sabe, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios todo lo sabe? Pero había una cosa que Dios no sabía. Dios no sabía qué era obedecer. ¿Dios a quién le va a obedecer? Dios no sabía lo que era la obediencia. Pero cuando Jesús vino en carne y sufrió, dice, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Lo que le faltaba conocer a Dios era obedecer. Y aprendió la obediencia por medio del dolor y del sufrimiento. Si Dios tuvo que someterse al sufrimiento para aprender la obediencia, ¿cuánto más usted y yo no tenemos, hermano, que someternos bajo la poderosa mano de Dios para aprender a obedecer? Si alguien llega y me dice, hermano, ¿por qué Dios permite este sufrimiento? La respuesta mía es la siguiente, hermano, esa no es la pregunta.
La pregunta es, ¿qué tiene el sufrimiento? Que aún Dios mismo se sometió para aprender obediencia. Si tú sufres es porque, una de dos, o estás viviendo la consecuencia de tu desobediencia, o Dios te está metiendo en el hermoso proceso de aprender a obedecer. Porque no hay otra forma para aprender a obedecer, sino sometiéndonos al sufrimiento. Y alguien dirá, entonces no prefiero no sufrir. Entonces no aprenderás obediencia. Y sin obediencia no entrarás al cielo. Por eso Pedro dice, por eso hermanos es necesario que a través de muchas luchas entréis al cielo, para que allá se os abran las puertas y os den amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Amados hermanos, el evangelio es obediencia. ¿Quieren saber qué es el evangelio? Es 100% obediencia. Aquí no hay conceptos humanos, no hay preceptos humanos. Con todo respeto, tu forma de pensar delante de Dios no vale mucho. Mi forma de pensar delante de Dios no vale mucho. Él exige es obediencia. Se fueron los amenes. Si tú piensas de una manera, te felicito, te respeto. Pero esa manera de pensar no te garantiza que vas a ir al cielo. Porque para entrar al cielo tú tienes que tener la forma de pensar de Dios. Si tú quieres continuar con tu forma de pensar, ¿quién sabe a dónde aparecerás? Pero si tú hoy te sometes y empiezas a vivir en obediencia y a aceptar y a pensar como Dios piensa, serás salvo. Estemos de pie, hermanos, en esta hora. Aleluya. 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 Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Dios está en este lugar, mi hermano, Dios está en este lugar. Aleluya, 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 aleluya. Si alguien, hermano, desea pasar al frente y decirle, Señor, ayúdame a ser obediente, venga a este lugar, hermano. No nos vamos a demorar mucho, unos minuticos más, pero venga al altar y dígale, Señor, ayúdame a ser obediente. Ay, balaya maswaha la ya bakile me sueste le me que ya shwaya kendwe. Eva ishwaya la maraya kila la maswa na que le maswei. Gloria, gloria, gloria a Dios. Usted que ha quedado en la silla, hermano, levante su voz. Usted que ha pasado acá al frente, levante su voz y dígale, Señor, Señor, hoy he comprendido la importancia de la obediencia. Hoy he comprendido la importancia de la obediencia, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Si tú no obedeces porque no entiendes hoy, dile, Señor, voy a empezar a obedecer así no entienda. Voy a empezar a obedecer así no entienda. Mire, hermano, las consecuencias funestas que trae la desobediencia a nuestra vida. Mire las consecuencias terribles para nuestra vida espiritual, nuestra familia y nuestra descendencia por no obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos hoy lloran? ¿Cuántas lágrimas hoy se derraman de dolor por desobedecer a Dios? Tú que todavía no has experimentado eso, levanta tu voz y dile, Señor, ayúdame a temer a tu palabra. Ayúdame, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Señor, a ser tiernos ante tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, pueda entender y acatar tus órdenes. Vamos, hermano, un minutico más, levante sus manos. Puede levantar sus manos.
Vamos, jóvenes hermanos, todos líderes. Si Dios te ha hablado, levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a ser obediente. Ayúdame a ser obediente a tu palabra. Ayúdame a ser obediente a tu voz. Ayúdame, Señor, a ser obediente, Señor, a ti. Gracias por tu palabra. Si usted ha desobedecido a Dios, si su corazón, hermano, si el Espíritu Santo, hermano, redarguye su corazón de alguna desobediencia, aproveche este momento y pídale perdón a Dios. Aproveche este momento y pídale perdón. Dígale: Señor, perdona mi desobediencia. No quiero, Señor, ser desechado como Saúl. No quiero llegar a ser desechado como este varón. Quiero que cuentes conmigo. Quiero que cuentes conmigo. Quiero, Señor, que cuentes conmigo. Perdona nuestra desobediencia, Dios. Perdona nuestra rebeldía, nuestra insubordinación, nuestra falta de sometimiento. Perdona nuestro orgullo. Perdona, Señor, nuestra dignidad humana caída, que impide, Señor, que nos dobleguemos ante ti, ante tu palabra. Perdona, Señor. Clamo que esta palabra quede grabada en el corazón de este pueblo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Gloria a Dios, gloria a su nombre. También quiero aprovechar estos momentos por si hay alguien que nos visite por primera o por segunda vez, que hoy haya reconocido que has desobedecido a Dios, pero hoy quieras pedirle perdón a Dios, que quieras recibir a Cristo en tu corazón, cancelar todas las consecuencias, las maldiciones de la desobediencia, y quieras recibir a Cristo en su corazón. Si algún hermano quiere renovar su compromiso con Dios, o alguna persona por primera o por segunda vez que nos visita quiere recibir a Cristo en su corazón, levante su mano. ¿Y dónde está? ¿Alguien aquí quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Alguien quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados? ¿Alguien quiere volverse en amistad con Dios? Levante su mano ahí donde está, o pase aquí al frente rápido. Ya vamos a salir en estos momentos. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Alguien quiere en este momento? Dios bendiga a la dama que viene hacia este lugar. ¿Alguien quiere acompañar a esta dama y pedirle perdón a Dios por sus pecados? Renovar su pacto con Dios. Si hay algún descarriado, alguna persona que hoy reconoce que ha fallado a Dios, que ha desobedecido contra la ley de Dios y quiera pedirle perdón a Dios, levante su mano o pase corriendo a este lugar. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere pasar a este lugar? Gloria a Dios. Si no hay más, gloria al Señor. Dios bendiga a esta dama que hoy ha pasado a este lugar. Dios te bendiga. Vertida en la cruz, me limpie de todo pecado. Perdona mis faltas. Reconozco que soy pecador y que por lo tanto soy merecedora de tu ira. Pero hoy pido misericordia. Sálvame, anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir para ti el resto de mi existencia. Enamórame de ti, dame paz. Cámbiame, transfórmame. Rechazo el pecado, el mundo, y abro mi corazón al Espíritu Santo para que me enseñe y me dirija en una vida de santidad. Gracias por salvarme. Gracias por morir en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar, hermano, por esta dama que hoy ha recibido a Cristo en su corazón. Amén. Extendamos todas nuestras manos hacia este lugar y vamos a orar. Dios y Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret,
Te damos gracias, Señor, por esta victoria, Señor, que hoy tú has concedido, Señor, a tu pueblo, de que esta dama, Señor, hoy haya abierto su corazón a ti. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos toda obra del diablo, reprendemos toda obra de los demonios, reprendemos toda atadura, Señor, Padre, del mundo, del pecado, de la maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret, y pedimos que la sangre de tu Hijo Jesucristo venga, Señor, sobre esta persona, sobre esta dama, Señor, y sea libertándole de toda obra del diablo y de los demonios. Señor, recíbela en tu cuerpo, Padre, Señor, añádela, Señor, a tu iglesia que es tu cuerpo, dale la vida eterna, opera en ella el nuevo nacimiento, Señor, que ella se pueda enamorar de ti, conocerte y empezar, Señor, a obedecerte conforme, Señor, es tu voluntad. Hoy, Señor, le aviso, Señor, y le anuncio al diablo y a los demonios que ella es propiedad exclusiva de Dios. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda obra del diablo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y la declaramos libre, libre, en victoria, en triunfo, para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. ¿Cuántos felicitan a nuestra hermana? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor, hermano, en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar, hermano, por algunas peticiones que nos han escrito, personas que a través del internet pues nos piden oración. Vamos a orar por Sonia Cárdenas de Santander, pide oración por vida espiritual y para que el Señor le dé un empleo. Por Yolanda Gallego desde Segovia, pide oración por propuesta de trabajo en Medellín. Por Francisco Rodríguez del Tolima, pide oración por fortaleza y ayuda en la labor que realiza en la congregación y también por trabajo. Vamos a orar por Alessandra Piñero de Venezuela, pide oración para que el Señor la ayude con una gran lucha con sus sentimientos. Vamos a orar por Alex Ruiz de Cundinamarca, pide oración por crecimiento espiritual. Gloria al Señor. Así que unámonos en oración, hermano, por estas vidas, gloria al Señor, que nos han escrito, hermano, a través de estos medios de comunicación, para que oremos por ellos. Soberano Dios y Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Dios mío, aleluya, por estas vidas, Señor, que han estado a través del internet, enlazados con nosotros, Señor, escuchando la palabra, pero también, Dios mío, pidiendo oración. Clamamos, Señor, por la Alessandra Piñero de Venezuela, pide oración para que el Señor le ayude, Señor, con esa gran lucha que ella tiene, Señor, de sus sentimientos. Padre, glorifícate en esta vida, obra de una manera especial, Padre Santo. Glorifícate en Francisco Rodríguez, Señor, del Tolima, pide oración por fortaleza, por ayuda en la labor que realiza en la iglesia, Padre. También por trabajo, Señor, obra, Padre Santo, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Clamamos por Yolanda Gallego, Dios mío, de Segovia, pide oración por una propuesta de trabajo en esta ciudad. Señor, si es tu voluntad, Dios mío, ábrele puertas, Señor amado. Clamamos por Sonia Cárdenas de Santander, pide oración por vida espiritual y para que el Señor le dé un empleo. Señor, glorifícate y manifiéstate, Señor, en su vida. Por Alex Ruiz de Cundinamarca, Señor, pide oración por crecimiento espiritual. Obra, Señor, glorifícate, Padre. Clamamos también por la madre de nuestra hermana Luz, Dios mío. Señor, glorifícate, pon tu mano sanadora, tu mano de poder, Señor, sobre ella, oh Dios de la gloria. Clamamos también por nuestro hermano, Dios mío, Wilder, Señor, porque ha viajado a la ciudad de Cúcuta. También, Señor, aleluya, por nuestro hermano Edison y por todos aquellos, Dios mío, que han ido, Señor, en plan de trabajo, en plan de laboral, Dios mío. Guárdale, Señor, de todo mal, de todo peligro y de toda obra del diablo, Padre, en el nombre precioso y glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, a su nombre. Gloria al Señor, le damos gracias al Señor por su palabra. Amén, hermanos. Aleluya.